Mi nombre es Regina, tengo 31 años. Soy maestra de ciencias en una secundaria de Columbus, Ohio. Mi vida, o lo que queda de ella, se ha reducido a dos sonidos constantes, el susurro de los papeles de examen que necesitan ser calificados y el silbido rítmico, casi burlón, de la máquina de oxígeno en la habitación de al lado. Ese silbido es el metrónomo de mis días, un recordatorio constante de que el tiempo de mi hijo se está agotando. Mi hijo, Emilio, tiene 7 años. Su habitación ya no huele a niño, a plastilina y a galletas. Huele a antiséptico y a la fría esterilidad del metal. Tiene una rara condición cardíaca, una cardiomiopatía dilatada que los médicos describen con diagramas y términos clínicos que, para mi desgracia como maestra de ciencias, entiendo perfectamente. Entiendo la insuficiencia del ventrículo izquierdo, entiendo la fracción de eyección, entiendo la fibrosis del miocardio. Y esa es mi tortura personal, sé exactamente, a nivel celular, porque el corazón de mi hijo se está rindiendo. El padre de Emilio, un hombre que prometió un para siempre que duró hasta el primer diagnóstico, se fue hace 4 años. Dijo que no podía manejar a un niño enfermo. Y desde entonces, esta guerra ha sido solo mía. Hoy, el doctor Salas, un hombre amable con ojos cansados, me dio la última noticia. Se sentó frente a mí, uniendo sus manos sobre el escritorio como si quisiera contener la devastación de sus propias palabras. Los tratamientos convencionales, los diuréticos, los betabloqueadores, todo ha dejado de funcionar. El pequeño corazón de Emilio está perdiendo la batalla. Pero hay una última opción, una luz parpadeante al final de un túnel muy oscuro, un tratamiento experimental. Una terapia génica que podría, potencialmente, reparar el tejido dañado. La palabra clave es potencialmente. La otra palabra clave es costo. $90,000. La cifra quedó flotando en el aire de su consultorio, opresiva, irreal. $90,000. Podrían haber sido 90 millones. Para una maestra que vive al día, la diferencia es puramente académica. En la mesa de mi cocina, las facturas médicas se apilan como un monumento a mis fracasos. Rojas, azules, blancas, notificaciones de pago vencido, amenazas de agencias de cobro. Son el papel tapiz de mi desesperación. El doctor Salas fue brutalmente honesto, y se lo agradezco. Regina, dijo, mirándome directamente a los ojos, sin lástima, solo con hechos. Sin este tratamiento, siendo optimista, le doy 6 meses. 6 meses. 180 días. 4.320 horas. Cada segundo marcado por el silbido de esa máquina. Al volver a casa, abrí la puerta de mi pequeño apartamento y el olor a enfermedad me golpeó como una pared. Entré en la habitación de Emilio. Dormía, con su pequeño pecho subiendo y bajando de forma irregular. Su rostro, pálido y delgado, todavía tenía la dulzura de la infancia, pero sus labios tenían un ligero tinte azulado. Me senté a su lado, en la silla que se ha convertido en mi puesto de vigilancia permanente. Sobre su mesita de noche, junto a un vaso de agua y sus medicinas, había un dibujo que hizo la semana pasada. Un dinosaurio con alas, volando sobre un volcán. A pesar de todo, su imaginación seguía intacta. Miré a mi hijo, tan frágil, tan inocente, y luego miré las facturas en la cocina. La distancia entre su enfermedad y mi cuenta bancaria era un abismo imposible de cruzar. Y en ese abismo, solo había una opción, un último recurso, una llamada telefónica que me llenaba de pavor y de una tonta y diminuta esperanza. La llamada a mis padres. Mis padres, Ramiro y Lourdes, viven a 20 minutos de distancia, pero podrían vivir en otro planeta. Su casa en los suburbios, la misma en la que crecí, es un santuario de orden y éxito de clase media. Césped perfectamente cortado, 2 autos en la cochera, y un silencio que contrasta brutalmente con el constante silbido de mi apartamento. Llegaron esa noche. Mi padre, Ramiro, entró primero. Es un hombre que viste su autoridad como un traje a medida. Cruzó los brazos, su postura llenando el pequeño marco de mi puerta, su rostro una máscara de severidad. Mi madre,
Lourdes, entró detrás de él, una sombra de apoyo silencioso, con la boca apretada en esa delgada línea de desaprobación que conozco tan bien. Su ropa cara, su perfume sutil, todo parecía fuera de lugar en mi humilde morada, un recordatorio silencioso de la brecha que nos separaba. Les expliqué todo, con la voz temblorosa, extendiendo los papeles del doctor Sala sobre la mesa como si fueran una ofrenda. Les mostré la cifra. $90,000. Dejé claro que no estaba pidiendo caridad. Es un préstamo, les supliqué, sintiendo como mi dignidad se desmoronaba con cada palabra. Les devolveré cada centavo. Conseguiré un segundo trabajo, un tercero, haré lo que sea necesario. Mi padre ni siquiera miró los papeles. Su mirada se posó en mí, fría y analítica. Regina, dijo, y su voz tenía el peso del granito. No tenemos esa clase de dinero disponible. Tienes que ser realista. La palabra realista me golpeó con la fuerza de una bofetada. ¿Realista? Mi hijo se estaba muriendo. ¿Qué había de realista en eso? ¿De qué estás hablando?, le dije, mi voz un susurro ronco. Tienen ahorros, inversiones. Tenemos que proteger nuestra jubilación, Regina, continuó, impasible. No nos estamos haciendo más jóvenes. No podemos simplemente arriesgar nuestro futuro. Mi madre dio un paso adelante, colocando una mano en el brazo de mi padre, no para detenerlo, sino para suavizar el golpe. Cariño, dijo con una voz falsamente dulce. Entendemos que es difícil, pero ya te hemos ayudado mucho a lo largo de los años. Se refería a los pequeños cheques en Navidad, a la vez que pagaron un mes de alquiler cuando me mudé por primera vez. Ayuda, sí, pero siempre medida, siempre con un aire de condescendencia. No podemos simplemente vaciar nuestras cuentas de ahorro. La verdad, la dolorosa y amarga verdad, flotaba entre nosotros. Para ellos, yo siempre he sido la oveja negra, la decepción. Quedé embarazada a los 23 años de un hombre que resultó ser un cobarde. Elegí la enseñanza, una profesión noble pero modesta, en lugar de una carrera lucrativa en los negocios como mi hermana menor, Marisol. Marisol es la hija dorada, la que se graduó con honores, la que tiene un trabajo prestigioso en marketing, la que se casó con un hombre de buena familia. Yo soy el recordatorio andante de las malas decisiones. Y Emilio, mi pobre y dulce Emilio, es la prueba viviente de mi mayor fracaso a sus ojos. Esta negativa no era solo sobre dinero. Era un juicio. Era un castigo. Me estaban diciendo que mi crisis, la vida de mi hijo, no era una inversión lo suficientemente segura para ellos. Por favor, susurré una última vez, odiando la debilidad en mi voz. Es mi última esperanza. Mi padre sacudió la cabeza, su decisión final e inamovible. Lo siento, Regina. Pero no podemos hacerlo. Se fueron poco después, dejándome sola en el silencio, un silencio que ahora se sentía más pesado, más definitivo. El silbido de la máquina de oxígeno de Emilio era el único sonido que quedaba, el sonido de mi fracaso. Los días que siguieron se convirtieron en una borrosa pesadilla de llamadas telefónicas y portazos en la cara. Intenté todo. Las compañías de financiamiento médico revisaron mi historial de crédito, vieron mis deudas médicas existentes y me rechazaron una tras otra. Era un círculo vicioso, necesitaba dinero porque estaba endeudada, y no podía conseguir dinero porque estaba endeudada. Llamé a cada pariente cuyo número tenía. Primos lejanos, tíos que no había visto en años. La mayoría ofreció simpatía y oraciones, gestos vacíos que no pagaban las facturas. Mi tía Pilar, la hermana de mi madre y la única con un corazón genuinamente bueno en esa familia, me envió un cheque de $500. En la nota, escribió, ojalá pudiera ser más, sobrina. Estoy pensando en ti y en el pequeño. Lloré al ver su generosidad, pero $500 eran una gota en un océano de 90,000. Desesperada, abrí una campaña de GoFundMe. Pasé una noche entera escribiendo nuestra historia, eligiendo las fotos más conmovedoras de Emilio antes de que la enfermedad le robara el color de las mejillas. Mis amigos y colegas de la escuela fueron increíbles. Donaron, compartieron el enlace, incluso algunos padres de mis alumnos contribuyeron.
Pero después de 2 semanas de actividad frenética, el contador se detuvo en $12,000. Estaba inmensamente agradecida, pero la cruda realidad era que no era ni remotamente suficiente. El pozo se había secado. Entonces, la pesadilla empeoró. Una noche, volví del trabajo y encontré a Emilio luchando por respirar. Sus labios tenían un tono azulado que me heló la sangre. La ambulancia llegó en minutos, y nos llevaron de urgencia al hospital. Los médicos lo estabilizaron, pero la mirada en el rostro del doctor Salas cuando me llevó a un lado me dijo que las noticias no eran buenas. Su condición se está deteriorando, dijo, su voz suave pero sin rodeos. Más rápido de lo que anticipábamos, Regina. Me preparé para el golpe. Sin el tratamiento experimental, ya no estamos hablando de 6 meses. Siendo realistas, creo que le quedan 3. Como máximo. 3 meses. 90 días. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Salí del hospital como un autómata. El aire frío de la noche me quemaba los pulmones, pero apenas lo sentía. Conduje hasta mi apartamento, el mismo al que ahora temía volver. La desesperación era una cosa física, un peso en mi pecho que me dificultaba respirar. Esa noche, empecé a vender mis cosas. El anillo de oro de mi abuela, la única joya de valor que poseía, se fue por $800 en una casa de empeños. Cambié mi modesto sedán por un cacharro de 15 años que apenas funcionaba. Cancelé mi contrato de arrendamiento y me mudé a un estudio diminuto en una zona peor de la ciudad, un lugar con olor a humedad y tristeza. Cada dólar contaba. Cada sacrificio era un segundo más que intentaba comprar para mi hijo. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que estaba tratando de llenar el océano con un gotero. Y la marea estaba subiendo. Fue una tarde de martes, una semana después de la última y terrible noticia del doctor Salas, cuando sonó mi teléfono. Vi el nombre de Marisol en la pantalla y, por un instante tonto y fugaz, mi corazón dio un vuelco de esperanza. Quizás se había enterado de la gravedad de la situación. Quizás había hablado con mis padres. Quizás, solo quizás, llamaba para ofrecer ayuda. Regina, su voz estalló en la línea, vibrante, casi sin aliento por la emoción. Tengo las noticias más increíbles del mundo. No vas a creerlo. Intenté tragar el nudo en mi garganta. Hola, Marisol. ¿Qué pasa? Héctor y yo vamos a comprar una casa, gritó. La estática en la línea no pudo ocultar el éxtasis puro en su voz. Me apoyé contra la pared de la cocina, sintiendo un frío repentino. Oh, vaya. Felicidades, logré decir, mi propia voz sonando hueca y distante en mis oídos. Gracias. Pero esa no es la mejor parte, continuó, ajena a mi falta de entusiasmo. ¿Estás sentada? Mamá y papá van a pagar la casa entera. Como regalo. El aire se escapó de mis pulmones. Un silencio pesado llenó mi pequeño estudio, roto solo por el silbido constante de la máquina de oxígeno de Emilio. Un regalo. No un préstamo. Un regalo. ¿Qué? Susurré. Sí. ¿Puedes creerlo? Está en un vecindario exclusivo, con un jardín enorme. Papá dice que es una inversión a futuro, y que nada es demasiado bueno para su niña. Dice que es importante empezar con el pie derecho. Sentí que la náusea me subía por la garganta. Las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza, las mismas palabras, pero con un significado tan diferente. Nada es demasiado bueno para su niña. Su otra niña, mientras tanto, estaba en la habitación de al lado, luchando por cada bocanada de aire. Mi mente, entumecida por el shock, empezó a hacer cálculos. ¿Cuánto cuesta? Pregunté, temiendo la respuesta. Es una ganga por la zona. Alrededor de $300,000. Y lo van a pagar de contado para que no tengamos que preocuparnos por una hipoteca. $300,000. Cerré los ojos. La cifra era tan obscena, tan monstruosa, que parecía una broma cruel. $300,000.
Más de 3 veces la cantidad que yo había suplicado, rogado, llorado por obtener. El dinero que ellos no tenían. El dinero que ponía en riesgo su jubilación. De repente, todo encajó con una claridad brutal y dolorosa. No era que no tuvieran el dinero. Era que yo, y mi hijo, no lo valíamos. Éramos una mala inversión. Marisol, su casa, su futuro perfecto, eso era un activo. Nosotros éramos un pasivo, una mancha en su perfecto balance familiar. Regina, ¿estás ahí?, preguntó Marisol, su tono ligeramente impaciente. Sí, sí, estoy aquí, respondí, mi voz apenas un hilo. Es increíble. Lo sé, ¿verdad? Estoy tan emocionada. Bueno, te dejo. Tenemos que reunirnos con el agente inmobiliario. Te llamo luego. Colgó. Me quedé de pie en la cocina, con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea cortada. Miré a mi alrededor, a mi estudio de un solo ambiente, a las cajas de mudanza a medio deshacer, a las facturas médicas apiladas. Y por primera vez en semanas, no sentí tristeza. No sentí desesperación. Sentí algo nuevo. Algo frío, duro y pesado que se asentaba en el fondo de mi estómago. Era el nacimiento de un rencor tan profundo, tan absoluto, que supe que nunca me abandonaría. Los meses siguientes se convirtieron en una tortura de realidades paralelas. Mi realidad consistía en ajustar la cánula de oxígeno de Emilio, en medir sus medicamentos con precisión milimétrica, en pasar noches en vela escuchando su respiración trabajosa, rezando para que no se detuviera. La realidad de mi familia, mientras tanto, era un torbellino de muestras de pintura, catálogos de muebles y planos de arquitectura. Las cenas familiares de los domingos, a las que me sentía obligada a asistir por una estúpida y arraigada sensación de deber, se convirtieron en mi infierno personal. Me sentaba en silencio, empujando la comida en mi plato, mientras la conversación giraba inevitablemente en torno a la casa. Escuchaba a mi padre, Ramiro, pontificar sobre la importancia de los suelos de mármol italiano versus el travertino. Escuchaba a mi madre, Lourdes, debatir durante 20 minutos sobre el tono exacto de blanco para la cocina de diseño. Escuchaba a Marisol y Héctor hablar de sus planes para el jardín de estilo inglés y la sala de cine en casa. Hablaban de plusvalía, de estatus, de la impresión que causarían en sus amigos. Cada palabra era una daga que se clavaba más hondo en mi corazón. Una tarde, mientras ellos hablaban de instalar un sistema de sonido integrado de $10,000, mi mente se escapó. Pensé en Emilio, que estaba en casa con una niñera que apenas podía pagar. Recordé algo que había sucedido esa misma mañana. Emilio estaba sentado en el suelo, dibujando con sus crayones. Cuando me acerqué, vi lo que había dibujado, una pequeña casa amarilla con una chimenea humeante y un jardín lleno de flores deformes. Me miró con sus grandes ojos serios y me preguntó, «Mamá, cuando me mejore, ¿podemos vivir en una casa con jardín?». Tragué saliva, luchando contra las lágrimas, y le prometí que sí, que por supuesto que sí. Una mentira piadosa que se sentía como veneno en mi lengua. Y ahora, aquí estaba yo, escuchando a mi familia planear un palacio, un monumento a su riqueza y a su indiferencia. El punto de ruptura llegó con una llamada de mi madre. Su voz era alegre, despreocupada. «Regina, cariño, te llamo por el regalo para la fiesta de inauguración de la casa de Marisol». «¿Regalo?», repetí, confundida. «Sí. Hemos decidido que, entre todos, vamos a regalarles un sofá de diseño italiano que vieron. Es precioso, pero un poco caro. Así que hemos dividido el costo. Tu parte son $500. $500. Hice el cálculo mentalmente, una costumbre que había desarrollado. $500 eran casi 2 semanas completas de los medicamentos más caros de Emilio. Era la factura de la electricidad que estaba a punto de vencer. Era más de la mitad del alquiler de mi miserable estudio. «Mamá, no puedo», le dije, mi voz plana, sin emoción. «Simplemente no puedo. ¿Sabes mi situación?». Hubo una pausa en la línea, y luego su tono cambió. La dulzura desapareció, reemplazada por una irritación apenas contenida.
Regina, siempre estás hablando de los gastos de Emilio. Entiendo que está enfermo, de verdad que sí. Pero tienes que entender que la vida sigue para el resto de nosotros. Este es un momento muy importante para tu hermana, un nuevo comienzo. La vida sigue, repetí, incrédula. Mamá, la vida de Emilio podría no seguir. ¿No lo entiendes? No seas dramática, espetó. Y esas fueron las palabras que lo rompieron todo. Dramática. Mi lucha desesperada por mantener a mi hijo con vida era, para ella, un simple drama. Marisol se merece esto. Ha trabajado muy duro. Y nosotros, como sus padres, la vamos a apoyar. Deberías hacer lo mismo. Colgué el teléfono. No dije adiós. Simplemente presioné el botón rojo y me quedé mirando la pared, mientras el mundo que una vez conocí se hacía añicos a mi alrededor. La cita con el doctor Salas fue breve. No había necesidad de alargarla. Sus ojos cansados me lo dijeron todo antes de que abriera la boca. Lo siento, Regina, dijo suavemente. El tiempo se ha agotado. La ventana de oportunidad para el tratamiento experimental se ha cerrado. No lloré. No grité. Simplemente asentí, como si me estuviera confirmando el pronóstico del tiempo. En algún lugar profundo de mi interior, una parte de mí ya lo sabía. La esperanza, esa cosa tonta y persistente, había muerto hacía semanas, quizás en la misma llamada en que mi hermana me habló de su casa de $300,000. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz sonando como si viniera de muy lejos. Ahora, dijo el doctor Salas, inclinándose hacia adelante, nos enfocamos en su comodidad. En la calidad, no en la cantidad. Cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Una frase clínica para decir, prepara a tu hijo para morir. La lucha había terminado. La carrera frenética por recaudar fondos, las noches sin dormir investigando, la humillación de suplicar, todo había sido en vano. Ahora solo quedaba esperar. Emilio, en su infinita sabiduría infantil, pareció entenderlo. Dejó de preguntar cuándo podría volver a la escuela. Dejó de hablar de los experimentos que haría cuando fuera un científico. Pasaba la mayor parte del día durmiendo, o viendo dibujos animados con una mirada vacía. Su espíritu, esa chispa brillante que siempre lo había definido, se estaba atenuando día a día, como una vela en una corriente de aire. Y mientras la vida de mi hijo se desvanecía, la de mi familia florecía con un esplendor obsceno. Mi madre me llamó una tarde, eufórica. Acababan de regresar de un viaje de fin de semana a Chicago con Marisol y Héctor. Fue para comprar los muebles, exclamó. No te imaginas las cosas tan maravillosas que encontramos. Tu padre se volvió un poco loco, gastó $15,000 en el juego de comedor y un candelabro de cristal. $15,000. La cifra rebotó en mi cerebro vacío. El 15% de lo que necesitaba para salvar a mi hijo, gastado en una mesa y una lámpara. Mi silencio debió de ser evidente, porque el tono de mi madre se agrió. Sabes, Regina, de verdad desearía que pudieras alegrarte un poco por tu hermana. Siente que no la estás apoyando. Y francamente, a veces pienso que si no estuvieras tan obsesionada con los problemas de Emilio, podrías disfrutar un poco más de la vida. Deberías aprender a manejar mejor tu dinero. Esa fue la última gota. La acusación era tan absurda, tan cruel, que me dejó sin aliento. ¿Manejar mi dinero? Mi dinero se iba en tanques de oxígeno, en facturas de farmacia, en copagos de especialistas. Su dinero se iba en candelabros de cristal. Tengo que irme, dije, mi voz temblando de una rabia helada. Claro, respondió ella, con un suspiro de mártir. Emilio te necesita. Sí. Emilio me necesitaba. Y yo era todo lo que tenía. Porque la familia que creía tener, la gente que se suponía que debía estar a mi lado en la hora más oscura, había demostrado ser un espejismo. Eran extraños, extraños que vivían en una casa de $300,000 construida sobre la tumba de mis esperanzas. Si te está impactando esta historia, por favor, dale un like,
a este video, suscríbete al canal y déjame un comentario con el nombre de la ciudad desde la que me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Octubre llegó con un frío que parecía instalarse en mis huesos. El mundo exterior se teñía de los hermosos colores del otoño, pero mi mundo interior era un paisaje gris y desolado. Emilio ya no salía de la cama del hospital. Su pequeño cuerpo estaba librando una guerra que ya había perdido, y cada día era una retirada. Una tarde, el doctor Salas me encontró en el pasillo. Puso una mano en mi hombro, un gesto de humanidad que casi me hace derrumbar. Regina, dijo en voz baja. Creo que es hora. No le queda mucho tiempo. Son días, quizás una semana. Deberías llamar a la familia, a cualquiera que quiera despedirse. Asentí, incapaz de hablar. Mi garganta era un nudo de dolor. Fui a la cafetería del hospital, me senté en una esquina y marqué el número de mi padre. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Sí, dijo, su voz sonando distraída, con un murmullo de fondo. Papá, soy yo, dije, tratando de mantener mi voz firme. Regina, hola. Escucha, estoy en medio de algo. Estoy en el banco con Marisol, terminando de firmar unos papeles finales de la hipoteca. ¿Es urgente? La banalidad de sus palabras me golpeó. Papeles. Un banco. Mientras su único nieto se estaba muriendo. Sí, papá. Es urgente, respondí, y el hielo en mi tono pareció finalmente captar su atención. Emilio se está muriendo. El médico dice que le quedan días, como mucho. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que se alargó demasiado. Pude oír cómo le susurraba algo a Marisol. Luego, volvió al teléfono. Oh. Oh, cielos. Regina, lo siento mucho. Su voz sonaba, incómoda. Como si le hubiera dado una noticia inconveniente. Bueno, intentaremos pasar mañana. Por la mañana, quizás. Vinieron al día siguiente. Llegaron a las 10 de la mañana, cada uno con un vaso de café de Starbucks en la mano, como si fuera una visita social. Emilio apenas estaba consciente. Su respiración era un estertor superficial, incluso con el oxígeno al máximo. Mi madre, Lourdes, lloró un poco. O al menos, hizo el amago de llorar, secándose los ojos perfectamente maquillados con un pañuelo de papel. Mi padre, Ramiro, se quedó de pie junto a la puerta, rígido, mirando su reloj de pulsera 2 veces en los primeros 5 minutos. Su incomodidad era palpable. Estaban fuera de lugar en este mundo de enfermedad y dolor. Ansiaban escapar, volver a su mundo de contratos, muebles nuevos y planes de futuro. Después de exactamente 15 minutos, mi padre carraspeó. Bueno, tenemos que irnos, anunció. Tenemos una cita con el notario a las 11 para la firma final de la escritura de la casa. Es muy importante, no podemos llegar tarde. El notario, repetí, mi voz vacía de toda inflexión. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Estaban en la habitación de un niño moribundo, preocupados por no llegar tarde a firmar un papel. Un papel que sellaba el acuerdo de una casa de $300,000, mientras la vida de su nieto se escapaba sin que ellos ofrecieran un solo centavo. Se fueron con promesas vacías de volver pronto y llamar más tarde. Sabía que no lo harían. Marisol nunca vino. Más tarde me enteré por un mensaje de texto de mi madre que había tenido una emergencia de mudanza. La compañía de transportes había confundido el color de las cajas de embalaje. Aparentemente, eso era una crisis que requería toda su atención. Una crisis más importante que despedirse de su único sobrino. Emilio murió un martes por la mañana. 3 días antes de la gran mudanza oficial de Marisol. Se fue en silencio, mientras dormía, con su pequeña mano dentro de la mía. No hubo lucha, no hubo drama. Simplemente, su respiración se hizo más y más superficial hasta que se detuvo. Un último y suave suspiro, y se fue. Me quedé sentada a su lado durante 1 hora, sosteniendo su mano, que ya empezaba a enfriarse.
El silbido de la máquina de oxígeno se había detenido. El silencio en la habitación era ensordecedor. La enfermera que vino a certificar la hora de la muerte, una mujer joven llamada Sara que había cuidado de Emilio durante semanas, lloró conmigo. Sus lágrimas eran genuinas, llenas de una compasión que mi propia familia parecía incapaz de sentir. Hice la llamada desde el pasillo del hospital, con el mundo moviéndose a mi alrededor en un borrón desenfocado. Marqué el número de mi madre. Contestó al segundo tono, su voz sonando alegre. Hola, cariño. ¿Qué tal todo? Tragué saliva. Mamá, dije, y mi voz se quebró. Emilio, se ha ido. Murió esta mañana. Silencio. Un silencio denso, cargado. Y entonces, las primeras palabras que salieron de la boca de mi madre, las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria para siempre, no fueron de consuelo. No fueron de dolor. Fueron de inconveniencia. Oh, no. Oh, Regina. No. Qué terrible momento. Me quedé helada, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Momento? ¿Terrible momento? Mi hijo, su nieto, acababa de morir, y su primera reacción fue pensar en el momento. En cómo esta tragedia iba a interferir con sus planes, con la celebración de la casa nueva de Marisol, con su fin de semana perfecto. En ese instante, algo dentro de mí se rompió de forma irreparable. El dolor por la muerte de Emilio era una ola inmensa que amenazaba con ahogarme. Pero debajo de esa ola, sentí nacer algo más. Algo afilado, frío y cristalino. Una claridad aterradora. Había pasado meses suplicando, llorando, esperando una pizca de humanidad que nunca llegó. Ahora, ya no esperaba nada. Ellos habían tomado sus decisiones, una y otra vez. Habían elegido el dinero, el estatus y la comodidad por encima de la vida de un niño inocente. Ahora, el juego había cambiado. Ya no se trataba de suplicar. Se trataba de esperar. Ellos habían tomado sus decisiones. Y ahora, me tocaría a mí tomar las mías. El duelo podía esperar. La rabia, sin embargo, acababa de despertar. Organicé el funeral yo sola. El director de la funeraria, un hombre con una amabilidad profesional, me guió a través de las opciones, todas ellas fuera de mi alcance. Elegí el paquete más simple, el más barato. El director de mi escuela, un hombre que había demostrado ser más paternal que mi propio padre, me ofreció un préstamo personal para cubrir los costos. Acepté, ahogada por la gratitud y la vergüenza. Programé el servicio para el viernes. 3 días después de la muerte de Emilio. Me parecía lo correcto. El miércoles por la noche, mi madre llamó. Su voz era tensa. Regina, tenemos que hablar del funeral. ¿Qué pasa con él?, pregunté, rodeada de las cosas de Emilio, su póster de dinosaurios, su colección de rocas. Bueno, el viernes es realmente un día muy difícil para nosotros. Hizo una pausa, como si esperara que yo entendiera. Ese es el día en que nos entregan las llaves de la casa de Marisol. Y por la noche es la cena de celebración con la familia de Héctor. Ya está todo organizado, los depósitos pagados. Esperé, sabiendo lo que venía, pero aún así, sin poder creerlo. Nos preguntábamos si, ¿podrías mover el funeral al jueves? ¿O quizás a la próxima semana? Sería mucho más conveniente para todos. Me quedé mirando la pared, en silencio. El descaro. La monstruosa y absoluta falta de humanidad. ¿Me estás pidiendo que cambie el día en que entierro a mi hijo porque interfiere con tu fiesta?, pregunté, mi voz desprovista de cualquier emoción. Estaba más allá del enfado, más allá del dolor. Estaba en un lugar nuevo, un desierto helado. No lo digas así, Regina. Suenas tan dramática, se quejó. Estamos tratando de apoyarte a ti y a Marisol. ¿Por qué no puedes ser un poco más flexible? ¿Sabes lo importante que es esto para tu hermana? Colgué. Sin una palabra más. El funeral se quedó el viernes. Fue un servicio pequeño. 20 personas, quizás. Mi tía Pilar estaba allí, con los ojos rojos de llorar.
Algunos maestros de mi escuela. Un par de padres de los antiguos compañeros de clase de Emilio. Mis padres llegaron 45 minutos tarde. Entraron en la capilla justo cuando yo empezaba a leer un poema. Estaban vestidos con ropa elegante y cara, claramente elegida para la fiesta que vendría después. Se sentaron en la última fila. Se quedaron durante el servicio, pero se fueron inmediatamente después, saltándose la pequeña recepción que había organizado en mi apartamento. Realmente tenemos que irnos, dijo mi madre, dándome un beso en la mejilla que apenas rozó mi piel. Marisol está teniendo una crisis con la disposición de los muebles. Pero fue un servicio encantador, Regina. De muy buen gusto. De muy buen gusto. El funeral de mi hijo. De muy buen gusto. Los vi alejarse en su coche de lujo, corriendo hacia sus citas importantes, hacia sus emergencias críticas. Y sentí como la última pizca de amor o conexión que pudiera haber sentido por ellos se convertía en polvo y se la llevaba el viento. El dolor por Emilio seguía ahí, un peso aplastante y absoluto. Pero ahora estaba contenido, encerrado detrás de una muralla de hielo. El domingo, 2 días después de enterrar a mi hijo, fue el día de la gran fiesta de inauguración de la casa de Marisol. No quería pensar en ello, pero era imposible evitarlo. Mi teléfono, que había estado relativamente silencioso, cobró vida. Mi madre, en su infinita falta de sensibilidad, me había añadido a un chat grupal familiar. Las fotos empezaron a llegar, una tras otra, cada una como una pequeña puñalada. La casa de $300,000, fotografiada al atardecer, parecía sacada de una revista de arquitectura. Marisol, con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler de un año, sonreía radiante. Héctor, a su lado, sostenía una copa de champán. Había fotos de la cocina de diseño, de los muebles carísimos, de la torre de copas de champán, de los canapés gourmet. Y luego, la foto que me rompió. Una foto de mis padres, Ramiro y Lourdes, bailando en el nuevo y espacioso salón. Mi padre, con una sonrisa de orgullo de oreja a oreja. Mi madre, con la cabeza echada hacia atrás, riendo a carcajadas. El pie de foto, escrito por mi madre, decía, el mejor día. ¡Qué bendecidos somos! Bendecidos. Mientras el cuerpo de mi hijo yacía bajo tierra, en una tumba para la que ni siquiera podía permitirme una lápida decente todavía, ellos se sentían bendecidos. Dejé el teléfono. Fui al baño y me miré en el espejo. Había perdido casi 10 kilos en el último mes. Mis ojos estaban hundidos en mi cara, rodeados de sombras oscuras. Parecía que había envejecido una década. Parecía alguien que acababa de ver morir a su hijo mientras su familia celebraba una fiesta. Esa noche, sola en mi estudio, hice una promesa. Esto no había terminado. Ellos pensaban que podían descartar la vida de Emilio, descartarme a mí, y seguir adelante con sus felices celebraciones sin consecuencias. Estaban equivocados. Saqué un cuaderno de espiral, uno simple, de los que usaba para planificar mis clases. Pero este no sería para la ciencia. Sería para la contabilidad. En la primera página, escribí, libro de cuentas, el caso de Emilio. Empecé a escribir. Metódicamente, sin emoción. Cada conversación, cada negativa, cada excusa. Anoté las fechas. Anoté las cifras. En la columna de la izquierda, la del debe, escribí, tratamiento de Emilio, 90,000 pesos. En la columna de la derecha, la del haber, empecé a listar, casa de Marisol, 300,000 pesos. Viaje de compras de muebles, 15,000 pesos. Sofá de diseño, 500 pesos. Documenté la llamada en la que me pidieron que cambiara el funeral. Anoté quién había estado en el servicio y quién no. No estaba segura de qué haría con esta información, pero sentí una necesidad visceral de tenerla, de registrar la injusticia en tinta y papel. Era mi evidencia. Mi prueba. El registro de todo lo que le habían robado a Emilio. Y a mí. Los meses que siguieron a la muerte de Emilio fueron un borrón gris. Volví al trabajo, moviéndome por los pasillos de la escuela como un fantasma.
Mis alumnos, con la intuición aguda de los jóvenes, fueron amables conmigo. Mis colegas me daban espacio. Pero yo no estaba realmente allí. Mis padres me invitaron a la cena de Navidad. 2 meses después del funeral. Mi primer instinto fue negarme, pero una curiosidad morbosa se apoderó de mí. Quería verlos. Quería sentarme a su mesa y mirarles a los ojos. Quería entender cómo podían vivir con lo que habían hecho. Su casa estaba decorada como un escaparate de revista. Un árbol de Navidad de 3 metros, adornado profesionalmente. El olor a pavo asado y a vino caro llenaba el aire. Marisol y Héctor ya estaban allí, bronceados y relajados después de unas vacaciones de celebración en el Caribe. La cena fue una actuación. Risas forzadas, conversaciones triviales. Hablaron de la casa, de sus trabajos, de sus planes de futuro. Yo permanecí en silencio, la comida convirtiéndose en ceniza en mi boca. Fue mi padre quien rompió el hielo, o más bien, lo hizo estallar. Carraspeó, adoptando el tono de patriarca sabio que tanto le gustaba. Regina, dijo, y todos en la mesa se callaron. Tu madre y yo hemos estado hablando de tu situación. Creemos que deberías considerar seriamente declararte en bancarrota. Lo miré, parpadeando. Es lo más responsable, continuó, ajeno a mi estupefacción. Esa deuda médica es impagable con un sueldo de maestra. Es mejor simplemente limpiar tu historial y empezar de nuevo. Empezar de nuevo, repetí, mi voz peligrosamente tranquila. Como si Emilio fuera un error financiero que pudiera borrarse. Mi madre asintió. Podríamos ayudarte a encontrar un buen abogado de bancarrotas. Tu padre conoce a varios. Dejé mi tenedor sobre el plato con un cuidado deliberado. El tintineo del metal contra la porcelana sonó como un disparo en el silencio. ¿Saben qué habría sido realmente útil?, dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos. $90,000 hace 15 meses. La sonrisa de mi madre se congeló. El rostro de mi padre se enrojeció. Marisol miró a Héctor, incómoda. Regina, ya hemos hablado de esto, dijo mi padre con tono de advertencia. ¿En serio? No lo recuerdo, respondí, poniéndome de pie. Recuerdo que ustedes dijeron, no, y esa fue toda la conversación. Gastaron $300,000 en una casa, $1/300,000, pero no pudieron prestarme 90,000 para salvar la vida de su nieto. Él estaba enfermo, gritó mi madre, su voz temblando. Los médicos dijeron que no había garantía. No íbamos a desperdiciar nuestro dinero en algo que quizás ni siquiera funcionaría. Ahí estaba. La verdad, fea y desnuda. Desperdiciar dinero. La vida de Emilio era un desperdicio. Pero una casa, un símbolo de estatus, eso era una inversión. Fuera, rugió mi padre, poniéndose también de pie. Si vas a ser irrespetuosa en mi casa, puedes irte. Cogí mi abrigo. No te preocupes. Ya me voy. Mientras caminaba hacia la puerta, la voz de Marisol me siguió, llena de veneno. Solo estás amargada porque tu vida no salió como querías. No es nuestra culpa que tomaras malas decisiones. Me detuve en el umbral y me volví. Estaban todos de pie, un frente unido de justicia propia y riqueza. Malas decisiones, repetí, saboreando las palabras. Como confiar en la familia. Como creer que la sangre significaba algo. Como pensar que elegirían a su nieto por encima de una fiesta. Salía la fría noche de diciembre y me subí a mi coche destartalado. Y supe, con una certeza absoluta, que era la última vez. La guerra ya no era por la ayuda. Era por la justicia. Y acababa de empezar. Los 4 años siguientes fueron mi exilio y mi renacimiento. Seguí el consejo de mi padre y me declaré en bancarrota. Fue humillante. Destruyó mi crédito y me marcó financieramente, pero me liberó del peso aplastante de la deuda médica. El precio de la libertad fue admitir la derrota, al menos en papel. Me mudé a un apartamento aún más barato. Trabajé sin descanso. Daba clases particulares por las tardes, enseñaba en cursos de verano. Vivía con una frugalidad monástica.
Cada dólar que no se iba en alquiler o comida, iba a una cuenta de ahorros que abrí con un propósito aún no definido. Pero no solo trabajé en mis finanzas. Trabajé en mí misma. Volví a estudiar. Noches en línea, fines de semana en la biblioteca. Me matriculé en una maestría en administración educativa. Era un camino lento y arduo, pero me dio un enfoque, un objetivo más allá de la simple supervivencia. 3 años después, me ascendieron a subdirectora de mi escuela. Un año después de eso, me ofrecieron el puesto de directora. Lo acepté. El aumento de sueldo no me hizo rica, pero me dio estabilidad. Me dio poder. Me había reconstruido desde los cimientos, sola. Durante todo ese tiempo, no tuve contacto con mi familia. Ellos tampoco lo buscaron, más allá de alguna tarjeta de cumpleaños genérica que llegaba por correo. Pero yo los observaba desde la distancia. A través de perfiles de redes sociales que no sabían que yo podía ver. Veía sus vidas florecer. Marisol tuvo 2 hijos. Una niña, Daniela, y un niño, Gael. Vi las fotos de los baby showers lujosos, de las guarderías de diseño. Vi a mis padres, Ramiro y Lourdes, posando con sus nuevos nietos, radiantes de felicidad. Y entonces, vi la publicación que solidificó el hielo en mis venas. Mi madre publicó una foto de Daniela, su primera nieta, en brazos de mi padre. Una prima lejana comentó, «Tu primera nieta». ¡Qué emoción tan grande! Felicidades, abuelos. Esperé. Esperé a que mi madre la corrigiera. A que dijera, gracias, pero en realidad es nuestra tercera nieta. Tuvimos un nieto maravilloso llamado Emilio. Pero la corrección nunca llegó. En su lugar, mi madre respondió, gracias. Estamos en la luna. En la luna. Habían borrado a Emilio. Lo habían eliminado de la narrativa familiar tan completamente como si nunca hubiera existido. Hice una captura de pantalla de ese intercambio. La imprimí. La abrí en mi libro de cuentas, en una página nueva titulada La eliminación. No era solo que se negaron a salvarlo. Era que ahora se negaban a recordarlo. Y ese, descubrí, era un pecado mucho mayor. El tablero de juego estaba listo. Yo tenía paciencia. Solo necesitaba que el universo moviera una pieza a mi favor. 4 años después de la muerte de Emilio, mi vida había encontrado un nuevo tipo de normalidad. Era una vida tranquila, construida sobre los cimientos de la disciplina y el trabajo duro. Era la directora de una escuela secundaria respetada. Tenía mi propio apartamento, modesto pero mío. Había paz, pero debajo de la superficie, la cuenta seguía abierta. Mi libro de cuentas estaba guardado en un cajón, un recordatorio silencioso de una deuda que aún no se había saldado. Entonces, una tarde de primavera, llegó. La pieza que el universo finalmente movió. Un correo electrónico de un remitente que casi no reconozco, mi tía Pilar. El asunto decía, asunto familiar importante. Mi primer impulso fue borrarlo. Pero algo me detuvo. Lo abrí. Querida Regina, comenzaba. Te escribo porque, aunque sé que las cosas no están bien entre tú y tus padres, creo que tienes derecho a saberlo. Ramiro perdió su trabajo hace 3 meses. Continué leyendo, mi corazón empezando a latir un poco más rápido. Ha intentado mantenerlo en secreto, pero la situación es grave. La compañía para la que trabajaba se declaró en bancarrota por un escándalo de fraude. Toda su jubilación, todo lo que tenían, estaba invertido en acciones de esa compañía. Se ha esfumado. Regina, lo han perdido casi todo. Están a punto de perder la casa por ejecución hipotecaria. Sé que estás herida, pero tu padre está demasiado orgulloso para pedir ayuda. Necesitan ayuda. Por favor, llámame si puedes. Con cariño, tía Pilar. Leí el correo 3 veces. Luego, me giré hacia mi computadora y empecé a buscar. No tardé en encontrarlo. Artículos de noticias financieras. El nombre de la empresa de mi padre estaba en todos los titulares. Un fraude masivo. El CEO enfrentaba cargos federales.
Miles de empleados habían perdido sus empleos y sus ahorros. El nombre de mi padre, Ramiro, aparecía en varios artículos como uno de los altos ejecutivos que, aunque no estaba implicado en el fraude, lo había perdido todo por tener su futuro financiero atado a la empresa. Me recliné en mi silla y miré por la ventana. El sol brillaba, los pájaros cantaban. Un día perfectamente normal. Pero el mundo había cambiado. Después de 4 años de construir su vida cómoda sobre la memoria borrada de mi hijo, el castillo de naipes se había derrumbado. Algunos lo llamarían karma. Otros, justicia divina. Yo no sabía cómo llamarlo. No sentí una oleada de alegría. No sentí satisfacción. Sentí reconocimiento. Como si una vieja profecía finalmente se hubiera cumplido. El universo había reequilibrado la balanza. Y de repente, yo ya no era la que estaba indefensa. Una semana después del correo de tía Pilar, mi teléfono empezó a sonar. El número de mi madre. Lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. Volvió a llamar al día siguiente. Y al siguiente. 17 llamadas en total. Mi padre llamó 9 veces. Marisol me envió 3 largos mensajes de texto, sermoneándome sobre el perdón, la familia y cómo nuestros padres siempre habían hecho lo mejor que podían. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. No respondía ninguno. En cambio, hice mi propia investigación. Rebusqué en los registros públicos en línea. Allí estaba, la notificación de ejecución hipotecaria de la casa de mis padres. La casa en la que crecí. La subasta estaba programada para dentro de 45 días. Y entonces vi la cifra. La cantidad que debían al banco para detener la ejecución. La cantidad que necesitaban para salvar su hogar. $90,000. La misma cifra. La cantidad exacta que yo les había suplicado para salvar a mi hijo. El universo no solo era justo, tenía un retorcido sentido del humor. Una noche, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a mi padre, Ramiro, de pie en mi felpudo. Parecía un hombre diferente. Más viejo, más gris, encogido. El traje caro le colgaba de un cuerpo que había perdido peso. La arrogancia había sido reemplazada por una desesperación mal disimulada. Abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. Sí, pregunté. Regina, su voz se quebró al decir mi nombre. Por favor. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? ¿Puedo pasar? No, respondí, mi voz firme. Él se estremeció, como si lo hubiera golpeado. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros. Sé que cometimos errores. Pero somos familia. Necesitamos ayuda. Ayuda, repetí, saboreando la palabra. Perdí mi trabajo. Probablemente te enteraste. Estamos en serios problemas financieros. La casa, la van a subastar. Tu madre tiene algunos problemas de salud y perdimos el seguro. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Le estamos pidiendo ayuda a nuestras hijas. Marisol y Héctor están haciendo lo que pueden, pero tienen su propia familia. Pensamos que quizás tú podrías contribuir con algo. Un préstamo, tal vez. Lo miré a través del pequeño espacio que permitía la cadena. ¿Un préstamo? Sé que ahora te va mejor. Vi en internet que eres directora. Eso debe pagar bien. No te lo pediríamos si no estuviéramos desesperados. Desesperados, dije en voz baja. Esa palabra me suena. Recuerdo haber estado desesperada una vez. Su rostro se sonrojó. Regina, por favor. No es momento de remover el pasado. No lo es, sonreí, una sonrisa sin una pizca de calidez. Me parece el momento perfecto. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, le pregunté, ¿cuánto necesitan? Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Debemos unos $90,000 en la casa. Si pudiéramos conseguir esa cantidad, podríamos conservarla. Pero cualquier cosa ayudaría. $90,000. Más de lo que habría costado salvar a Emilio, ajustado a la inflación.
Sentí que algo frío y definitivo se asentaba en mi pecho. Lo pensaré, le dije. Y le cerré la puerta en la cara. Apoyada contra la puerta, respiré hondo. No los hice esperar por crueldad. Los hice esperar por estrategia. Durante 2 semanas, dejé que se cocinaran en su propia ansiedad. Dejé que sintieran el pánico del tiempo que se agota. Dejé que experimentaran una fracción de la impotencia que yo había sentido durante meses. Al 15º día, finalmente los llamé. Quiero que vengan a mi apartamento, les dije por teléfono, mi voz fría y profesional. Tú, mamá y Marisol. Los 3. El sábado a las 2 de la tarde. Tenemos que hablar. Llegaron puntuales, un trío de desesperación vestida con ropa de domingo. Se sentaron juntos en mi sofá de segunda mano, apretados, como niños llamados a la oficina del director. Y supongo que, en cierto modo, lo eran. Yo permanecí de pie, controlando el espacio, controlando la situación. Sobre la mesa de centro, había una carpeta. Mi libro de cuentas. ¿Quieren $90,000? Dije, sin preámbulos. Sabemos que es mucho, empezó mi padre. Pero estamos dispuestos a firmar lo que sea. Un acuerdo de préstamo formal, con intereses. ¿Cómo? Lo interrumpí. ¿Cómo piensan pagarme? No tienes ingresos. Mamá no trabaja. ¿Con qué me pagarían? Encontraré algo, balbuceó. ¿A los 63 años? ¿Con tu reputación manchada por un escándalo de fraude? Se estremeció. Cogí la carpeta de la mesa. Pero no estamos aquí para hablar de tus fracasos profesionales. Estamos aquí para hablar de su solicitud de dinero. ¿Nos ayudarás?, preguntó mi madre, su voz un susurro. Eso depende, respondí. Primero tengo algunas preguntas. Abrí la carpeta y saqué el primer documento, una copia de la página de GoFundMe de Emilio, con el costo del tratamiento claramente visible. ¿Recuerdan esta conversación? 16 de mayo, hace 4 años. Les pedí $90,000. El color desapareció del rostro de mi madre. Regina, ya hemos superado esto. ¿En serio? Porque yo no creo que lo hayamos hecho. No de verdad. Saqué otro papel. Esta es una copia del registro de la propiedad de la casa de Marisol. Precio de compra, $300,000. Pagado en su totalidad por ustedes, 3 semanas después de que me dijeran que no podían permitirse prestarme $90,000 para salvar la vida de su nieto. Eso no es justo, saltó Marisol, poniéndose de pie. Estás tergiversando todo. Siéntate, ordené, y la dureza en mi voz la hizo obedecer. No he terminado. Empecé a sacar más documentos, colocándolos sobre la mesa uno por uno, como un fiscal presentando pruebas. Recibo del viaje de compras de muebles a Chicago, $15,000. Presupuesto de la empresa de paisajismo para el jardín de estilo inglés, $10,000. Factura de la cena de celebración en un restaurante de lujo, $5,000. Sigo. ¿Qué quieres de nosotros, Regina?, exigió mi padre. Quiero una disculpa, dije. Bien. Lo sentimos. Cometimos un error. ¿Es eso lo que quieres oír? Un error, repetí suavemente. ¿Creen que elegir una fiesta por encima de la vida de su nieto fue un error? No sabíamos que iba a morir, susurró mi madre. Sí, lo sabían, respondí, mi voz subiendo de volumen por primera vez. Los médicos se lo dijeron. Yo se lo dije. Lo sabían, y no les importó lo suficiente como para ayudar. Saqué la última prueba. La que más me dolía mirar. La foto de Emilio en su cama de hospital, 2 semanas antes de morir. Pequeño, frágil, conectado a tubos. La puse en el centro de la mesa. Esto, dije, mi voz quebrándose por un instante. Esto es lo que $90,000 habrían salvado. Este niño. Su nieto. ¿Lo recuerdan? Mi madre rompió a llorar, sollozos secos y desgarrados. Marisol apartó la vista. Mi padre miró fijamente la foto, su rostro una máscara indescifrable. Por favor, Regina,
dijo mi madre entre lágrimas. Sabemos que te fallamos. Sabemos que deberíamos haber hecho más. Pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos pedir tu misericordia ahora. Misericordia, dije, recogiendo la foto con cuidado. No recuerdo haber recibido mucha misericordia cuando les rogué por ayuda. No recuerdo misericordia cuando enterré a mi hijo sola. Me senté frente a ellos, mi compostura restaurada. Esto es lo que he aprendido en los últimos 4 años, dije, mi voz tranquila y mesurada. No ayudaron a Emilio porque no quisieron. No se trataba del dinero. Tenían el dinero. Se trataba de una elección. Eligieron lo que era importante para ustedes, la imagen, el estatus, la hija perfecta. La vida de mi hijo era un inconveniente, un gasto que no estaban dispuestos a asumir. Nadie dijo nada. La verdad, cruda y fea, llenaba la habitación. Saqué un cheque de mi bolso. Ya estaba preparado, firmado, fechado para hoy. Lo puse sobre la mesa, encima de la pila de pruebas. La esperanza floreció en sus rostros, desesperada e inmediata. Estoy dispuesta a darles $90,000, anuncié. Lo que sea, Regina, dijo mi padre rápidamente. Firmaremos lo que quieras. Un plan de pagos, intereses. No se trata de un pago, lo interrumpí. Es un regalo. Pero viene con condiciones. Cualquier cosa, repitió. Condición número 1, dije, mirándolos fijamente a cada uno. Quiero que lo admitan. Aquí y ahora. Quiero escucharlos decir, en voz alta, que tenían el dinero y que eligieron la casa de Marisol por encima de la vida de Emilio. El silencio volvió a caer. Marisol miró a sus padres, horrorizada. No tienen que hacer esto. Está tratando de humillarlos. Sí, estuve de acuerdo, sin apartar la vista de mis padres. Exactamente. Igual que ustedes me humillaron a mí cuando les supliqué ayuda. Igual que me humillaron cuando me dijeron que fuera realista. Igual que me humillaron cuando fueron a su fiesta en lugar de quedarse conmigo después del funeral de mi hijo. Así que, sí. Quiero que lo digan. La batalla se libró en sus rostros. El orgullo contra la desesperación. La casa, su estatus, todo lo que valoraban, colgaba de un hilo. Mi padre fue el primero en romperse. Miró el cheque, luego a mí. Su voz era apenas un susurro. Elegimos la casa. Teníamos el dinero, y elegimos gastarlo en la casa de Marisol en lugar del tratamiento de Emilio. Miré a mi madre. Ella asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Y él murió, la insté. Porque no ayudamos, susurró ella. Bien, dije, sintiendo un vacío frío en lugar de triunfo. Condición número 2. Toman este dinero, salvan su casa, y nunca más, vuelven a contactarme. Ni tarjetas de cumpleaños, ni regalos de Navidad, ni llamadas telefónicas. Me eliminan de sus vidas por completo, de la misma manera que eliminaron a Emilio de sus memorias. Regina, no puedes hablar en serio, dijo mi madre. Somos familia. No, la corregí. Compartimos ADN. La familia es otra cosa. La familia aparece. La familia se sacrifica. La familia no deja que los niños mueran mientras planean fiestas. Me levanté y fui a la puerta, abriéndola. Esas son mis condiciones. Tomen el cheque o déjenlo. Tienen 60 segundos para decidir. Se miraron el uno al otro, una conversación silenciosa de pánico y rendición. La decisión, al final, fue rápida. La supervivencia siempre gana. Después de 43 segundos, mi padre se levantó, caminó hacia la mesa y cogió el cheque. Aceptamos tus condiciones, dijo, su voz hueca. Hay un documento al lado del cheque, le informé. Es un acuerdo formal de no contacto. Fírmenlo. Lo hicieron. Sin leerlo. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Sus firmas eran temblorosas, manchadas por las lágrimas de mi madre. Recogí el documento. Ahora, pueden irse. Salieron en silencio,
derrotados. Cerré la puerta detrás de ellos y eché el cerrojo. La guerra, por fin, había terminado. En el momento en que la puerta se cerró, no sentí alivio. No sentí alegría. Solo un profundo y resonante vacío. El cheque que les di vaciaría mi cuenta de ahorros, los ahorros de 4 años de trabajo y sacrificio. Pero no había terminado. Faltaba un último movimiento. Me senté frente a mi computadora portátil y abrí mi correo electrónico. Redacté un nuevo mensaje, dirigido a mi tía Pilar. El asunto era simple, la verdad sobre Emilio. Querida tía Pilar, escribí. Fuiste la única que realmente se preocupó. Por eso, creo que mereces saber la verdad de lo que sucedió. He adjuntado un documento con una cronología completa de los eventos, incluyendo todas mis solicitudes de ayuda y las respuestas que recibí. También he incluido la documentación de los gastos que mis padres hicieron durante ese mismo periodo. Creo que la familia debería saber la verdad. Por favor, siéntete libre de compartir esto con quien creas que deba verlo. Con cariño, Regina. Adjunté el archivo. Un PDF que contenía todo. Mi libro de cuentas escaneado. La cronología. La copia del registro de la propiedad de la casa de $300,000. Los recibos. La foto de Emilio. Y, por supuesto, la captura de pantalla de la publicación de Facebook donde mi madre llamaba a Daniela su primera nieta. Todo, presentado en un orden cronológico innegable. Presioné enviar. Sabía que mi tía Pilar, el centro neurálgico de la red familiar, haría el resto. La verdad se extendería como un reguero de pólvora. Una hora después, alguien golpeó mi puerta con furia. Era Marisol, sola, con el rostro rojo de ira. Ese correo electrónico, gritó cuando abrí. ¿Cómo pudiste? Estás arruinando sus vidas. No, respondí con calma. Estoy diciendo la verdad. Hay una diferencia. Eres vengativa y cruel. Los estás destruyendo por despecho. No, dije de nuevo, y me di cuenta de que era cierto. Les estoy dando exactamente lo que ellos me dieron a mí. Consecuencias. Las acciones tienen consecuencias, Marisol. Ellos tomaron sus decisiones, y ahora tienen que vivir con ellas. Igual que yo he tenido que vivir con ver morir a mi hijo. Pero te dio el dinero, gritó. Me devolvió una fracción de lo que le robaron a Emilio. Y solo lo hizo porque no tenía otra opción. Nunca vas a superarlo, ¿verdad? Nos vas a odiar para siempre. Ya no te odio, le dije, y la honestidad de mis propias palabras me sorprendió. El odio requiere que me importe. Y ustedes ya no me importan. Dejaron de ser mi familia el día que eligieron una casa nueva por encima de la vida de mi hijo. Ahora solo son extraños que comparten mi apellido. Se quedó sin palabras, su rostro se descompuso. Se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta por última vez a mi familia biológica. En los meses siguientes, me llegaron noticias a través de canales indirectos. Mis padres conservaron su casa, pero se convirtieron en parias sociales. Los amigos dejaron de llamar. La membresía del club de campo no fue renovada. Se convirtieron en fantasmas en su propia vida. Mi padre encontró un trabajo menor. Mi madre empezó a ir a terapia. Marisol y Héctor se mudaron a otro estado. Yo seguí adelante. Empecé a salir, con cuidado. Hice amigos de verdad, del tipo que aparece cuando las cosas se ponen difíciles. Viajé. Llevé las cenizas de Emilio a lugares hermosos que a él le hubieran encantado, la cima de una montaña, la orilla de un océano. Viví por los dos. Dicen que la venganza no trae la paz, pero yo finalmente me siento en paz. ¿Hice lo correcto, o me volví tan cruel como ellos? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te agradecería mucho un like, y que te suscribieras al canal para no perderte ninguna historia. Tu apoyo es fundamental. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios.